me da la paz, sangre que me redime. Es que cuando escuchamos esas alabanzas, sentimos esa conexión con nuestro Señor Jesucristo y ese agradecimiento por esa sangre que nos dio la paz y que nos redime. Amén. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenidos a los que estamos ya aquí reunidos. Está mi hermana Elena, el ministro Johnny, Wendy, Ramona, Katy. Hoy le damos la bienvenida a Nicole, que hoy Nicole está en vivo con nosotros. Gloria a Dios por ti. Muchas gracias por estar aquí. También tenemos a mi hermana Carmen, a Jennifer, a Yadira, a Yasmín, a Cristi, Mercedes Castro, Héctor, que Dios te bendiga, que acaba de entrar también. Así es que estamos preparados para esta enseñanza de hoy. Como siempre, yo voy leyendo de los capítulos y cuando veo uno de esos versículos que me llama antes de empezar, pues me gusta leerle ese versículo. Y esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los que más me impactó para esta clase que va a estar dando el ministro es en el capítulo 22, el versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, y he aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso es, hermanos, muy impactante, porque nos enseña cómo esos corazones, por más que están pasando las cosas, no son transformados. No están siendo transformados. Y es lo que oímos toda la gente diciendo, no, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a salir, que mañana total no vamos a morir. Pero el Señor, que nos da la vida eterna, nos dice que de eso no es que se trata. Así es que con ustedes, nuestro ministro Johnny Castro, para que nos dé la enseñanza de hoy. Amén y gracias a todos. Dios le bendiga a todos. La verdad que, como siempre digo, todas las semanas para mí es una gran bendición traer palabra del Señor. La Escritura dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros estamos haciendo discípulos, aunque a través de las redes sociales de este medio de comunicación, pero la palabra está llegando, hermanos. Quiero decirle que ha sido de bendición que hace 3 semanas nosotros en el canal de YouTube teníamos unos aproximados 45 suscriptos, que prácticamente era el grupo de nosotros. Y hoy en día tengo para decirle que hemos pasado los 4,000 suscriptos, lo que significa que el Señor le está llevando sus palabras a más de 4,000 personas. Esto es un logro para el Señor, para su obra. Para eso estamos aquí. Le pido a cada uno de ustedes que haga lo mismo, que haga discípulos, que mande esta palabra de amor, de paz a todo el mundo que usted pueda enviársela. Estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. El Señor dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo dice él en Mateo 11:29. Esta cita bíblica aquí invita a los que están cansados, a todos nosotros que estamos cansados del pecado aquí. Dice, aprended de Jesús, quien ofrece paz y descanso a quienes lo siguen. A nosotros, en aquel día, dice Isaías, que brincaremos como cabritos, con un cuerpo renovado en Cristo, sin dolor. Todo será de una forma tan agradable y lo más bonito de eso es que tendremos conciencia porque eso no se va a olvidar, hermanos. Como todos los miércoles, seguimos con el estudio de Isaías. Isaías, la mini Biblia que tenemos. Siempre he dicho que al terminar este estudio tendremos un grado de entendimiento de las escrituras como muy pocos lo tienen. Y es por tal razón por la cual tenemos que llevar estas palabras a otros. Como he dicho siempre, la palabra es un arma de doble filo.
Y así como nos guías a nosotros, nos redarguye, nos enseña, así también nosotros hacemos con otros. Hoy vamos a entrar al estudio del capítulo 21, 22 y 23. Seguimos con las cargas o los castigos de las naciones. Y con Dios por delante, si terminamos hoy, entonces comenzaremos la nueva sesión el miércoles que viene. Comenzando en el capítulo 21, aquí, este capítulo tenemos tres cargas o castigos. El castigo o la carga de Babilonia, el castigo o la carga de Edom y Arabia. Las tres cargas en este capítulo se expresan mediante símbolos expresivos, los cuales representan ciertas naciones y aparentemente eran tan claros para la gente del tiempo de Isaías como las estrellas para nosotros hoy en día. Estas insignias en este capítulo no son tan claras para nosotros. Como resultado, aquí se han producido algunos desacuerdos entre los estudiantes de la Biblia. Vamos a considerar cada una por separado al repasar este capítulo. Muy importante. Estas tres, Babilonia, Edom y Arabia, eran enemigos o posibles enemigos de Israel. En el versículo 1, la palabra el desierto del mal. El desierto del mal es una expresión extraña. Es como decir la sequedad del agua. Sin embargo, puede que no fuese demasiado peculiar, ya que hoy producimos lo que le llamamos hielo seco o calor frío, ¿verdad que sí? Este versículo por sí no solo identifica la nación, pero sí el versículo 9 la identifica claramente. Antes de que Babilonia se convirtiera en una potencia mundial, su destino ya había sido profetizado por Isaías. La primera carga en los capítulos 13 y 14 fue contra Babilonia. Babilonia dice que se volvió tan terrible y poderosa y representaba tantos en las escrituras que tenemos esta palabra relacionado con su destino aquí en este capítulo. Dice que fue el primer lugar de la rebelión unida contra Dios, llamada Babel. Y representa la última fortaleza también de la rebelión contra Dios en Apocalipsis 17 y 18. Aquí dice el desierto del mar. El desierto del mar es una frase paradójica. Babilonia estaba geográficamente, dice, localizada en una gran planicie desértica. Ahora, dice que estaba irrigada por los canales que salían del río Éufrates. El desierto y el mar forman parte de una gran, rara amalgama en este capítulo. A lo mismo se refiere Juan en Apocalipsis 17 del 1 al 3. Entrando en el versículo 2 aquí de este capítulo 21, Dios ordena a la nación dual de Media Persia destruir y desvalijar la ciudad. Cuando dice sube, oh Elam, sitia, oh Persia. Versículo 3 y 4, aquí el profeta Isaías está conmovido por un gran sentimiento y emoción cuando se consciente de la futura devastación. Y este es el corazón de Dios, deseando mostrar misericordia. Incluso durante los tiempos de juicio, Dios nunca se alegra del mal, porque Dios es santo. Dios no es mal y nunca se alegra del mal. Y ahí lo vemos en el corazón de Isaías. Avanzando en los versículos 5 al 10 de este capítulo 21, dice que no fue agradable para Isaías poder presagiar el doloroso sufrimiento que iba a ser expuesto a los enemigos de Israel. Dice que su corazón tierno se dolió profundamente por la desolación y la destrucción que su idolatría y corrupción
iban a acarrear sobre ellos. Aquí él habla casi como un testigo ocular de la escena de la festividad. Y en pocas palabras o escasas palabras, pero lúcidas, declara la palabra del Señor. El centinela dio aviso al rey de Babilonia que había caído. Dice, cayó Babilonia. Y todos los ídolos de sus dioses en tierra. El versículo 9 dice, este es un panorama tanto de pena como de alivio. Babilonia aquí era una fuente de todo tipo de idolatría. Y hermanos y hermanas, la idolatría no ha cesado, ha aumentado hoy en día más y más. En el versículo 11 vemos aquí que la segunda carga en este capítulo, y es la carga de Dumá o Edom. Dumá significa silencio. La palabra inglesa D-U-M-B o mudo se acerca mucho a la intención de Isaías de seir, lo cual significa rugoso o velludo. Y recordemos que Esaú fue el primero al que el que se le pudo llamar por esa descripción en Génesis 25:25. Esaú habitó en el monte Seir, como lo vemos en Génesis 36:8. También era una tierra barrida por las tormentas. Seir también significa tormentas. Vaya juego de palabras este. Tormentas y silencio. Silencio y tormenta, como que no hace sentido, ¿verdad? Aquí vemos otra paradoja. Sabemos que el significado de esta palabra paradoja es el hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica, algo que no hace sentido. ¿Ok? Dice, de la tierra del silencio y la tormenta, de la tierra del silencio y la tormenta surge esta pregunta que se repite dos veces aquí. Dice, guarda, ¿qué de la noche? En otras palabras, ¿cuánto has transcurrido ya de la noche? ¿Cuánto tiempo falta para que la gloria de Dios sea revelada cuando el Hijo de Justicia aparezca? El versículo 12 nos narra, dice, el centinela dijo que venían la mañana y la noche. Lo que será la gloria para algunos, será también la fatalidad para otros. Lo que será la luz para Israel, será la noche para Edom. Qué triste, porque cuando la venida de Cristo venga, cuando el Señor regrese, vendrá el día y la noche, ambos a la misma vez, uno para gloria, para salvación y otro para perdición. En los versículos 13 del capítulo 23, aquí tenemos la tercera carga en este capítulo, y es la carga de Arabia Saudita. Arabia era la tierra de los ismaelitas, las tribus beduinas del desierto. Los árabes actuales todavía son lo mismo. Y finalmente en este último versículo, versículos 14 al 17 de este capítulo 21, ya sea que seamos o no capaces de seguir cada detalle narrado aquí, es evidente que Arabia iba a sufrir las manos de los asirios de una manera muy concreta. Al menos por el momento, el orgullo de las tribus ismaelitas iba a ser humillado y sus ciudades desvalijadas. Sin embargo, leemos aquí que no es una pista de su futura destrucción, porque Arabia aún tiene que ser bendecida, como estudiamos en el capítulo anterior. Dice que Arabia será bendecida en el día venidero, porque a lo largo de los siglos Dios ha preservado a los descendientes de los hijos de Abraham, nacido de la carne. Y eso es la promesa que él le hizo a Abraham de su hijo de Ismael. Ahora, tengamos algo claros aquí. No todos el que me dice Señor será salvo.
como dice el Señor. No todo Israel es Israel. Si caminamos en el Señor, somos calientes. Si no caminamos con el Señor, entonces somos fríos. Pero nunca seamos tibios, porque vamos a ser vomitados, como dice el Señor. Entonces, en aquel día habrán muchos tibios. Habrán aquellos que dicen profesar el nombre del Señor, pero no lo llevan en su corazón. Entonces, tengamos muchos cuidados, porque esa carga y esos castigos serán para aquellos que andan tibiamente en el mundo. Entrando al capítulo 22 rápidamente, el profeta ahora se dispone a dar un mensaje del Señor a la ciudad de Jerusalén, aquí, en un tiempo en el que estaba en peligro de ser destruida por los asirios y sus aliados de Elam. Como sabemos aquí, Kil o Elam es Persia y había sido durante siglos un enemigo de Asiria. Pero en este preciso momento, dice las escrituras aquí, que se había vuelto cooperador hasta cierto grado con Senaqueri, el rey de Asiria, en un intento de conquistar la tierra de Judá o Jerusalén. Esta carga aquí se refiere a Jerusalén, como destacaremos a lo largo del capítulo. Las cargas comenzaron mucha distancia en Babilonia y habían continuado hasta acercarse más a Jerusalén. Como hemos estudiado en el capítulo tras capítulos, ahora la tormenta aquí irrumpe con toda su furia sobre Jerusalén. ¿Qué asedió y qué enemigo tiene el profeta Isaías en mente para ese trabajo? ¿O qué enemigo tiene Dios? Aquí Persia es mencionada por nombre, pero Jerusalén estaba en ruinas mientras que Persia tenía el poder en este tiempo. Y aparentemente aquí todos los enemigos que han salido contra Jerusalén están ante nosotros en este capítulo. Desde los asirios que devastaron la tierra, pero no entraron en la ciudad, hasta el último enemigo del norte que amenazará la ciudad, pero no entrará en esa gran tribulación. Lo mismo pasará en aquel tiempo. Esta es la carga total de Jerusalén. En el versículo 1 del capítulo 22, aquí vemos la palabra el valle de la visión. El valle de la visión se refiere a Jerusalén, como queda implícito en los versículos 4, 8, 9 y 10. La expresión valle de la visión es otra frase paradójica de Isaías. El monte de la visión. Se entendería porque el monte es un lugar desde donde se ve la distancia, ¿verdad que sí? Moisés subió al monte Nebo para ver la tierra de la promesa. Nuestro Señor miró a Jerusalén desde el monte de los olivos. El valle en las escrituras es siempre el lugar de dolor, humillación y muerte. Recordemos eso. El valle de la sal, matanza y muerte son expresiones bíblicas. El dicho aquí que dice, qué agradable es mi valle, es secular, es profano, es laico. La visión aquí es una de dolor y batalla venidera. Solo castigo y carga. El valle es el lugar adecuado para esta visión, dice. En los capítulos 2 al 8 versículos 2 al 8 del capítulo 22, seguimos. Estos versículos aquí se aplican de forma definitiva al sitio de Jerusalén a manos de los asirios. En los días de Isaías podemos leer que la destrucción fue aplazada por la fidelidad del rey Ezequías y después del rey Osías. O sea, hubo un tiempo donde esa carga se aplazó por un tiempo, pero estuvo ahí porque el profeta Isaías la profetizó. Aún así, el profeta reconoció, dice, hechos de que la ciudad santa finalmente iba a ser presa.
y víctimas muchas veces de naciones gentiles, aunque fue aplazada durante el periodo de esos dos reyes por un tiempo. En los versículos 9 al 11 del capítulo 22 aquí, todo esto ocurrió durante el reinado de Ezequías y se puede documentar históricamente por los archivos de Jerusalén, que todo lo que describe este capítulo es historia. Todo sucedió exactamente como lo dice. Profecía cumplida. Ezequías, de hecho, dice que tomó precauciones, como se describe en estos versículos, al defender a Jerusalén. Cuando leas estos versículos y este capítulo, debe darse cuenta de que fue solo una intervención divina lo que destruyó al ejército asirio y libró a Jerusalén. En aquella gran matanza, cuando los ángeles mataron todos esos soldados. Dice que hubo por parte de Ezequías un giro sincero al Señor, mientras que las masas de la gente se volvieron al Señor en Jerusalén en ese tiempo. Los versículos 12 al 14 aquí, en este día dice, este día se refiere al futuro y la palabra llamó se refiere al pasado. Y la historia es tanto histórico como profético. Dios dio a su pueblo de fiesta para acudir ante él con gozo. Su pecado hizo que fuera imperativo sustituir la fiesta por el ayuno y el gozo por el llanto. Entonces aquí la gente se quejaba en los días de los que debían haberse alegrado, como dijo la hermana Yani anteriormente. Dice que en su desesperada situación, cuando deberían haberse apenado, adoptaron la filosofía materialista de un Dios que rechaza a la gente. Adoptaron la teoría de comer y beber porque mañana moriremos, y esto es fatalista. Eso es el mundo de hoy porque no conoce a Cristo. Es triste escuchar muchos de los jóvenes hoy en día que dicen que para qué van a trabajar, para qué van a ahorrar dinero, porque mañana se va a acabar el mundo. Vamos a beber y a gozar. No están pensando en el más allá, en esa vida eterna, en esos 1000 años con Cristo. En los versículos 15 al 19 menciona un personaje llamado Sebna. Era el secretario de tesorería y un político barato bajo Ezequías. Aparentemente aquí se había apropiado de fondos de modo indebido, y encontrará referencia de estos en Segunda de Reyes 18:18 y 19:2, y en Isaías 36:3 y 37:2. Dice que Semna estaba construyendo un sepulcro para perpetuar su nombre. Fue irónico. Fue irónico porque moriría y sería enterrado en una tierra extranjera, como se lee en los versículos 17 y 18. En los versículos 20 al 24 vemos otro nombre, Eliaquim. Eliaquim era un hombre fiable, un verdadero hombre de estado y un siervo leal de Ezequías, el rey Ezequías. Dice que era un hombre de estado y no un mero político, un hombre de quien confiar. Dice que estaba motivado por un amor sincero por su país y por Dios, e iba a tomar el oficio y la posición de Sebna, aquella que él dejó vacante cuando murió. A él se le iba a encomendar la llave de David, es decir, la llave del tesoro real de Jerusalén, sobre el que recibió autoridad para abrirlo y cerrarlo cuando considerase oportuno. En esto vemos un modelo muy claro de nuestro bendito Señor Jesucristo, que usa las mismas expresiones que tenemos aquí cuando se dirige a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis 3:7. Dice, esto dice el santo de Israel, el verdadero, el que tiene la llave de David, dice,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Para los que ven como su guía y protector divinamente otorgado, aquí abre la casa del tesoro de la verdad divina, revelándoles las cosas preciosas que Dios tiene almacenadas en su palabra. Eliaquín, como le llamaban, iba a ser como un clavo bien clavado en su lugar. De Eliaquín dependerían los medios de refugios y de refrigerios que Dios había provisto para su pueblo. Vemos en esta ilustración una seguridad, lo que han puesto su confianza en Cristo para ser salvos. Él es sin duda aquí un clavo puesto en un lugar seguro y sobre él puede colgar la gloria y la casa de su padre y los vasos, porque él tiene la llave para abrir y cerrar cuando él quiera. Tantos grandes hermanos como pequeños, dice que su seguridad no reside en su propia habilidad para aferrarse al clavo, sino en el hecho de que están colgados en ese clavo que está seguramente enclavado, como los clavos de Cristo. Semna aquí representa al anticristo, mientras que Eliaquín representa a Cristo. Y finalmente en este capítulo 22, versículo 25, este capítulo mira hacia atrás a Semna y es un cuadro del anticristo. La frase es profética aquí, como indican claramente las palabras en este día, mientras que Semna representa al anticristo de los últimos tiempos. Vemos que Eliaquín representa a Cristo. Un clavo bien clavado, como decimos. Entrando al capítulo 23, son capítulos cortos esto. Esta es la 11ª y última carga o castigo contra las naciones. Y esa es la carga de Tiro. Cada una de estas grandes naciones representa o simboliza algún gran principio, una gran filosofía o sistema que Dios debe juzgar en el tiempo adecuado. Por ejemplo, Babilonia representa las falsas religiones y la idolatría. Palestina representa las verdaderas religiones que se volvieron apóstatas. Moab, los moabitas, representa una religión formal, una forma de piedad, pero que niega el poder de ella. Damasco representa transigir, consentir en parte con lo que no se cree justo o razonable. Etiopía representa las misiones. Egipto representa el mundo. Persia representa el lujo. Edom representa la carne. Arabia representa la guerra. El Valle de la Visión, Jerusalén, representa la política. Y Tiro representa el comercialismo y las grandes empresas. Tiro y Sidón eran dos grandes ciudades. Ministro, perdóname. Yo creo que sería excelente si tú puedes repetir cada una de esas ciudades y su significado. ¿Tú crees que es posible? Claro, Gracias. claro, claro. Comenzando con Babilonia. Babilonia representa las falsas religiones y la idolatría. Palestina representa las verdades religiones que se volvieron apóstatas. Moab representa una religión formal, una forma de piedad, pero que niega el poder de ella. Damasco representa transigir o consentir en parte con lo que no se cree justo. Etiopía representa las misiones. Egipto representa el mundo. Persia representa el lujo.
Edom representa la carne, Arabia representa la guerra, el Valle de la Visión, Jerusalén, representa la política y Tiro representa el comercialismo o las grandes empresas. Como dije anteriormente, Tiro y Sidón eran dos grandes ciudades de los antiguos fenicios. A Sidón, la ciudad madre, la superaba su homóloga. Dice que los barcos de los fenicios entraban en todos los puertos del mar Mediterráneo, y sus barcos penetraban en los océanos inexplorados de este tiempo todavía. Sus barcos tenían estaño. Dice que el comercio era entre Gran Bretaña y otras regiones. Los fenicios eran personas agresivas y progresivas. Cartago, aquí se menciona. Cartago en el norte de África estaba asentada junto a ellos. También se menciona Chipre. Dice que Chipre le debía su prosperidad al intercambio con Tiro. Esto ocurría con otros centros también. Es de interés aquí notar que los fenicios inventaron el alfabeto. Los fenicios fueron la clave de desarrollo de un sistema de escritura fonética con consonantes. Todo eso es historia y todo eso está en la Biblia. Ezequiel 26 contiene una destacada profecía con respecto a Tiro, que ha tenido un cumplimiento exacto en la profecía. Tiro fue destruida por Babilonia y fue llevada a la cautividad durante los mismos 70 años que fue llevado Judá o Israel. Dice que la ciudad se recuperó parcialmente después de eso, pero después Alejandro Magno arañó el antiguo lugar de Tiro para hacer una calzada, dice, como entrada a la nueva ciudad. La ciudad antigua nunca dice que se reconstruyó hasta el milenio, hasta los últimos tiempos, como se indican en los versículos siguientes. En el versículo 1 del capítulo 23 aquí dice Tarsis. Tarsis era una tierra distante nombrada en Isaías 66, 19. Dice que Jonás, el profeta Jonás, huyó allí y estaba evidentemente en el sur de España, donde se estableció una colonia de Tiro y recibió el nombre de Tarteso. Estaba cerca de Gibraltar y obviamente aquí es el lugar mencionado en este versículo. Desde Tarteso dice, Tiro importaba plata, hierro, estaño y plomo. También menciona Cuitín, era la isla de Chipre en aquel tiempo. Dice que esta carga comienza con los barcos de Tiro regresando del lejano Tarteso y se enteran de la destrucción de Tiro. Todas las casas, dice, han sido derribadas y el puerto bloqueado. Estas noticias dice que llegan hasta la isla de Chipre, donde Tiro mantenía un gran negocio. En el versículo 2 del capítulo 23, dice que fue Tiro parcialmente construida en una isla, y Tiro y Sidón van juntas como el cerdo y los frijoles. Podríamos decir, ¿verdad que sí? Eran las dos ciudades principales de los fenicios. Los prominentes mercaderes del mar de Sidón habían hecho de Tiro la gran ciudad que era en aquel tiempo. En el versículo 3 vemos las aguas del Nilo crecían e inundaban Egipto y la hacía fértil, dice. La riqueza de Egipto había venido mediante el puerto de Tiro. Este versículo, en el versículo 4 aquí, sugiere que Tiro es la hija de Sidón. Históricamente esto es correcto. Versículos 5 al 6 aquí, del capítulo 23, narra la destrucción de Tiro, el cual arruina el comercio de Egipto. La caída de Tiro causa un duelo universal.
Esto es similar a la caída de Babilonia al final de la gran tribulación también. Dice que algunos escaparán a Tarsis. En el versículo 7 dice que la gente de Tiro tuvo que huir lo más lejos posible. Esta es la ciudad de la antigüedad, la cual era anteriormente la ciudad alegre. El versículo 8 narra la maravilla de Tiro, originó la práctica popular actual de darle el nombre de la reina a todo lo que crece en abundancia. Es decir, la patata reina, la naranja reina, el algodón reina, las rosas reina. Eso proviene de ahí. Las colonias de la ciudad de Tiro habían establecido reinos dentro de las ciudades, dice. Estas eran las coronas. Las preguntas que se hacen en este versículo lo podemos contestar leyendo el versículo 9. Aquí el versículo 9 dice, fue el Señor de los ejércitos quien había determinado la destrucción de Tiro. Y aquí dice también que él no se disculpa por organizar esas cosas. Los versículos 10 y 11 del capítulo 23, el río que se refiere aquí es el río Nilo. Dice, al desbordarse por sus orillas, esta colonia de Tarsis ahora es libre para hacer lo que ellos deseen. La frase no tendrá más poder aquí significa que nada le ata. Versículo 11, a Tiro se le da una doble descripción aquí. En el versículo 7 se le llama ciudad alegre y en el versículo 8 se le llama la que repartía coronas. En el versículo 12 del capítulo 23, lo que se sugirió en el capítulo 4 se declara claramente aquí. Tiro es la hija de Sidón. Sidón era la ciudad más antigua y unos ricos mercaderes dice que allí habían fundado Tiro y le habían dado prestigio. El gozo de la prosperidad iba a desaparecer. Algunos pensaban que huyendo a Chipre quizá podían tener un nuevo comienzo. Y estos no fueron decepcionados porque sí lo tuvieron. Entrando al versículo 13, rápidamente, aquí se dirige la atención a los futuros conquistadores de Tiro y de Judá. Los babilonios serían el instrumento humano aquí para la carga o el castigo. El versículo 14, este versículo es una repetición del versículo 1 y completa la sesión. Versículo 15, capítulo 23 dice que Tiro iría a la cautividad durante los mismos 70 años que lo hizo Judá y por el mismo enemigo, por Babilonia. En los versículos 16 al 17 del capítulo 23 narra que al final de los 70 años, Tiro regresaría y comenzaría de nuevo un comercio mundial. El profeta compara a Tiro con una ramera en su intercambio infame. Versículo 18, vemos que hay un intervalo aquí. Hay un espacio entre los versículos 17 y 18. Al final del versículo 17 vemos a Tiro asumiendo su posición antigua. Esto continuó hasta que fue destruida por Alejandro Magno. Otros centros desde entonces habían sido los centros de grandes negocios. Pero sin embargo, el versículo 18 aquí deja claro que Tiro estará en el milenio. Tiro entrará en el milenio. Este lapso de tiempo aquí entre los versículos no es inusual y es simplemente uno de los elementos de la profecía. Esto se confirma en Salmos 45:12, donde vemos a Israel una vez más como la esposa de Jehová y a Tiro entre los que se alegran de su bendición y le dan regalos al rey. Ahora, hermanos y hermanas, hemos terminado el libro de las cargas, el libro de los castigos de las naciones.
Recordará que el libro de Isaías está dividido en diferentes sesiones y hemos estudiado el libro de Emmanuel y también el libro de las cargas que acabamos de terminar. Todas estas cargas, las 11, nos sensibilizan al hecho de que es el Señor de todas las naciones del mundo. Cristo es el Señor de todas las naciones del mundo y tiene control de todo y ha tenido el control y lo tendrá siempre. El mismo Señor Dios que guió la vida y el futuro de Israel es el mismo que el Señor que guía las naciones del mundo y guía su vida y la mía. Tengamos eso presente. Miremos la palabra carga que usa Dios tan a menudo. Isaías 22:25 es una buena definición de eso. Dice, la palabra significa levantar un peso pesado y llevarlo. De ahí viene el significado de que llevar el juicio de Dios era pesado, una carga, algo que Dios puso sobre algunos de nosotros en algún momento. Puede ver eso en el mensaje de Dios a las naciones. La palabra de Dios es pesada, hermanos, y a veces difícil de tomar. Pesada y a veces difícil de tomar. El seguir a Cristo no es un camino de rosas. Es un camino difícil, pero el Señor dice que Él estará ahí con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y después de eso seremos coronados. Dice que es una espada afilada de doble filo. Dios aplica esas cargas y esos juicios como Él quiere y Él desea. Dios es un juez y es fuego consumidor. Tengamos eso presente. No solo un Dios de misericordia, pero un Dios de fuego consumidor. En nuestra era no hay una persona, hermanos y hermanas, o una nación en ningún lugar del mundo donde Dios no esté hablando hoy en día o haya hablado en tiempo pasado con cargas pesadas o juicios. Ahora, gracias a su misericordia, hemos terminado el libro de las cargas y pasaremos a los siguientes 10 capítulos en los que vemos un estudio de la gran tribulación y del siglo venidero. Interesantísimo los próximos 10 capítulos. Ahí el profeta Isaías nos hablará, nos profetizará de lo que viene, de lo que estamos esperando, de lo que está cerca. El reino venidero de Cristo y la reunificación de Israel. Para la próxima semana comenzaremos con el capítulo 24, 25 y lo más probable 26. Con esto terminamos estos 3 capítulos y terminamos las cargas de las naciones. Que el Señor me le siga bendiciendo y que esta palabra le haya llegado a su corazón y la lleven a otros. Porque como dice la palabra, y hacer discípulos, y enseñar mi palabra. Porque se nos preguntará en aquel tiempo, te di, pero ¿qué hiciste con lo que te di? El Señor me le siga bendiciendo a todos y nos vemos la próxima semana. Amén y amén. Muchísimas gracias, ministro, como siempre, por tantas enseñanzas, por tu amor y dedicación a la palabra. Siempre damos gracias a Dios por ti, por la dedicación y todo lo que ha depositado en ti, que con amor tú lo compartes. Das por gracia lo que por gracia recibes. Gracias otra vez, que Dios te bendiga. Y Amén. esta